Que la paz del Señor reine en cada uno de sus hogares, hermanos. Hoy vamos a continuar con el programa El Rostro de la Misericordia. Pero antes nos vamos a poner en la presencia del Señor y le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos ilumine y quien nos guíe en este programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que seleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos, hermanos, entonces a meditar en las obras de misericordia. Vamos a ver en el desarrollo de este programa qué son las obras de misericordia, cuáles son las obras de misericordia, qué efectos tenemos al practicar las obras de misericordia. Y vamos a comenzar diciendo, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2447, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: las obras de misericordia son acciones caritativas, mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. El Catecismo nos pone una serie de obras de misericordia: instruir, aconsejar, consolar, confortar. Son obras de misericordia espirituales, pero también lo son el perdonar y el sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en darle de comer al hambriento, en darle de beber al sediento, en vestir al desnudo, en dar techo al que no lo tiene, en visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los vivos y a los difuntos. Y esto nosotros lo podemos confrontar en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Las obras de misericordia nos va a decir el Papa Francisco en su bula Misericordiae Vultus, que cuando Jesús predicaba, Él nos presenta las obras de misericordia para que nosotros nos podamos dar cuenta si vivimos o no como discípulos de Él. Redescubramos las obras de misericordia corporales, nos dice el Papa, y nos menciona cuáles son: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. No olvidemos también, dice el Papa, las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que no necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Nos lo dice el Papa en su bula Misericordiae Vultus. Veamos entonces, hermanos, que las obras de misericordia, las corporales precisamente, van a surgir en su mayoría de una lista hecha por Jesucristo en la descripción del juicio final, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 35 en adelante. Las obras de misericordia espirituales, hermanos, la Iglesia las ha tomado de otros textos que están a lo largo de la Biblia y también de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. Si ustedes se acuerdan, varios de los evangelios nos dicen que Jesús perdonaba, que Jesús también corregía fraternalmente, que Jesús consolaba a aquellos que se sentían desconsolados. Si no, recordemos, hermanos, el pasaje de la viuda de Naín, que Jesús consoló. También cuando Lázaro estaba muerto, Jesús consoló a Marta y a María. Y sufrir con paciencia los sufrimientos. Y eso también nosotros tenemos un ejemplo en la noche de la agonía del Señor. Estas son las obras de misericordia. ¿Qué son entonces las obras de misericordia?
son aquellas acciones caritativas mediante las cuales ayudamos nosotros a nuestro prójimo. Y dentro de esa ayuda a nuestro prójimo se van a desligar 7 obras de misericordia que son corporales y 7 obras de misericordia que son espirituales. Pero ¿cuál es el efecto de las obras de misericordia en quien las practica? El ejercicio de las obras de misericordia comunica gracia a quien la ejerce. Cuando usted practica las obras de misericordia, a usted se le está derramando la gracia que Dios comunica. Comunica la gracia del Señor a quien practica las obras de misericordia. Y lo vemos muy claramente en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús nos dice: dad y se os dará. Por lo tanto, hermanos, con las obras de misericordia nosotros hacemos la voluntad de Dios. Si nosotros nos queremos dar cuenta si estamos obrando según la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es un examen de las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Hacemos la voluntad de Dios cumpliendo las obras de misericordia. Damos algo nuestro a los demás y el Señor nos promete que Él también nos dará a nosotros. Cuando yo hago una obra de misericordia, yo me estoy despojando de mí. Yo estoy entregando algo mío. Y es que, hermanos, a veces nos va a resultar difícil practicar alguna obra de misericordia, porque a veces somos tan egoístas y nos encerramos en nosotros mismos. Pero basta que veamos el ejemplo de Jesús. Él no se quedaba con nada. Él siempre ayudaba. Entonces tenemos un ejemplo en la persona de Jesús al practicar las obras de misericordia. Nosotros también nos estamos asemejando a Jesucristo. También, hermanos, fíjense que las obras de misericordia son una manera de ir borrando las penas que quedan en el alma por nuestros pecados ya perdonados. Y es que a través de las obras de misericordia nosotros vamos acrecentando en nosotros la gracia. Dios nos da la gracia si nosotros practicamos las obras de misericordia, pero también, hermanos, vamos borrando la culpa que queda por nuestros pecados. Aunque ya estén perdonados, pero siempre queda una culpa. Y la mejor forma, o la buena forma de que se nos vayan borrando esos pecados, es practicar las obras de misericordia. Ya Jesús lo ha dicho en su Evangelio, si ustedes se recuerdan, en el Evangelio de las Bienaventuranzas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 7 y siguientes. Jesús nos va a decir: bienaventurados los misericordiosos, porque también ellos alcanzarán misericordia. Y esta es una de las bienaventuranzas que Jesús hizo en el monte de las bienaventuranzas. Las obras de misericordia también, hermanos, nos van ayudando en nuestro camino al cielo. Una mejor manera de guiarnos en nuestro caminar y en nuestro peregrinar al cielo es a través de las obras de misericordia. ¿Por qué? Porque nos van haciendo parecernos más a Jesús. Jesús es nuestro modelo y Él ya lo ha dicho: perdonen y se les perdonará. Jesús, hermanos, entonces es nuestro modelo. Él nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud ante los demás. En el Evangelio de Mateo se recogen las siguientes palabras que Cristo nos dirigió a nosotros. Dice el Señor: no os hagan tesoro en la tierra, donde la polilla lo carcome y donde los ladrones lo minan y lo hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla lo corrompe y los ladrones tampoco lo hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hermanos, al seguir esta enseñanza de Jesús, nosotros vamos atesorando en el cielo aquellos dones que el Señor nos ha regalado. Vamos atesorando también, vamos recogiendo nosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la carcoma lo corrompen. Al practicar las obras de misericordia, entonces, hermanos, nosotros nos vamos asemejando más a Dios. Recordemos cuáles son los efectos
de practicar las obras de misericordia. El primer efecto, decíamos al principio, es que al que practica las obras de misericordia, Dios le comunica gracia. El segundo es que se van borrando la pena que ha quedado por nuestros pecados, aunque ya estén perdonados, y nos ayudan en nuestro camino al cielo. Entonces, hermanos, practiquemos las obras de misericordia. En el siguiente programa vamos a ver cuáles son las 7 obras de misericordia corporales y luego las 7 obras de misericordia espirituales. Que la paz del Señor reine en cada uno de sus hogares, paz y bien.